¿Ustedes qué opinan de la llamada guerra del taxi, de este conflicto que hay entre los taxistas y los VTC, los vehículos de transporte de viajeros con conductor? Lo que se conoce como Uber y Cabify. Como ustedes saben, hace un tiempo los taxistas decidieron organizar una huelga porque consideraban que era competencia desleal que existan estos vehículos con conductor que dan un servicio similar al que da el del taxi. Mucha gente que protege y defiende los VTC dice, hombre, que ofrecen un servicio mucho mejor, coches mejores, más limpios, un trato más correcto, más adecuado y que a lo mejor quizá los taxistas deberían mejorar un poco su servicio. Aparte de la posibilidad de utilizar una aplicación con el teléfono móvil para llamarles, saber exactamente lo que va a costar, cuánto tarda en llegar, en fin, una serie de ventajas, cuestiones de seguridad como el nombre del conductor, el modelo del vehículo y la matrícula, una serie de elementos. Bueno, quizá el sector del taxi podría modernizarse, ha empezado ya a trabajar con un tipo de aplicaciones de MyTaxi y cosas por el estilo. Bueno, seguramente tendrá que mejorar y también hay que entender a los taxistas que en su momento pagaron grandes dinerales por una licencia. Las licencias son limitadas, son de distribución y control municipal y claro, que de repente ellos hayan optado a una licencia y ahora venga otra gente que les haga la competencia, pero claro, los otros dicen hay que liberalizar el mercado, no se pueden entrar los monopolios, con lo cual yo la verdad no sé a qué quedarme. Hace unos días vimos la huelga de los taxistas y hoy mismo hemos visto manifestación de los VTC. En Madrid han decidido salir a las calles, se han manifestado, han decidido protestar y están a la espera de ver lo que ocurra mañana, cuando el Consejo de Ministros legisle a través de un decreto acerca de lo que deberá ser la regulación de los VTC. No sabemos exactamente en qué consistirá ese decreto, pero muy probablemente pase la patata caliente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que sean ellos los que legislen. Les dará un plazo de entre 3 y 5 años para que tomen decisiones. Si no toman una decisión, lo acabarán pagando los VTC porque seguramente tendrán prohibido trabajar en cascos urbanos y se verán expelidos a ser únicamente un servicio de transportes extraurbano, fuera de las ciudades. Pero si legislan las comunidades autónomas, veremos qué decisión toman. Si legislan los ayuntamientos, algunos temen que legislarán en favor de los taxistas, porque los taxistas son municipales, en fin, todo un follón. El caso es que hoy un conductor de VTC venía a explicar que, bueno, que han hecho una campaña ayer de ofrecer viajes gratuitos a los clientes simplemente porque lo que quieren es que se les conozca y que la gente sepa cuál es su manera de trabajar. Que nos conozcan para darles a elegir, a darle oportunidad de que nos conozcan y hacerles saber que hay capacidad para todo tipo de trabajo, tanto para lo que es Cabify, Uber, o sea, las VTC en general, y bueno, y también claro, para los taxistas, o sea, que no es hacer una batalla campal y de estar trabajando pues asustados pues por represalia. Efectivamente, como bien decía este conductor, lo que es intolerable es lo que vimos de taxistas agrediendo físicamente a los conductores de VTC simplemente porque transportaban viajeros. Pero bueno, veremos qué pasa. Yo no sé, caballeros, si tienen ustedes una opinión formada al respecto. Bueno, yo creo que nadie piensa aquí en esta regulación en el usuario. Está todo el mundo preocupado por el operador que presta un servicio, pero nadie piensa en el público. Y creo que el público lo que quiere es que le den un buen servicio y que sea lo más competitivo posible. Yo creo que es ponerle puertas al campo o impedir que haya más taxis, que haya VTCs, en definitiva la competencia, es ponerle puertas al campo. Y los vientos por Europa y por todo el mundo van, que haya competencia en el sector de transporte y además es lo que tiene que haber. Ahora, este gobierno podemos decir, que es tan cortito en algunas decisiones, ahora le quiere pasar la patata a la comunidad autónoma y a los ayuntamientos. Y como les ha dado la licencia, ahora tienen miedo de que los VTC le planteen una demanda. Le digo, oye, usted me ha dado una licencia y ahora me la quita. Y entonces habría que indemnizarlos. Y están hablando de dar una indemnización en el tiempo. Concepto curiosísimo, que los que hemos estudiado Derecho eso nunca lo habíamos visto. Es permitirle una especie de periodo transitorio durante 5 años que la utilice y que luego ya se verá. Oiga, usted me ha dado una licencia mínima para 5 años. O sea que va usted a darle una patada al problema 5 años. Porque a los 5 años vamos a tener el mismo lío. Yo creo que en definitiva esto no hay quien lo pare. El público, si le preguntasen al público, querría que existiesen los VTC y los taxis, y hay muchos taxis que prestan un gran servicio, como tú dices, la plataforma Mi Taxi, que funcionan perfectamente porque se han dado cuenta que tienen que sobrevivir no en el monopolio, sino en el servicio al usuario. Pero Manuel, una cosa, hablas de competencia, yo estoy a favor de la competencia, pero la competencia con las más reglas y las más normas para todos. O sea, recordemos que las licencias VTC existían previamente a los taxis para un tipo de vehículos y de servicios que eran
esto viene de los grandes turismos, es más antiguo que... Existían para tipo de vehículos, tipo limusinas. Es decir, yo creo en la competencia, pero las competencias, si las licencias son para lo mismo, para el transporte de personas, pues que se sometan en ambos casos al mismo control, al mismo tipo de examen, al mismo tipo de regulación, al mismo tipo de fiscalización. Y ahí entonces estaremos en el marco de la competencia. Para la competencia la diseñan las mismas reglas, las mismas normas, las leyes. Lo otro puede ser ya pues, desregulación absoluta. Yo creo que el modelo de desregulación absoluta no funciona, lo tenemos en Latinoamérica. En Latinoamérica hay un sistema de desregulación absoluta en el transporte en el que cada particular con su coche puede hacer de transportista y puede llevar a quien quiera a su destino. Bueno, yo no creo en eso, ni creo en el tipo de trabajo que está proliferando en torno no solo a los VTC, sino también a los taxis, porque se han cometido muchos abusos a través del subarriendo de licencias. No creo en un tipo de trabajo, y creo que también hay que pensar en el trabajador, absolutamente precario. Lo que no puede ser es que vía los falsos autónomos estén trabajando personas con contratos mercantiles, estén trabajando personas ganando 600 euros. Es decir, hay que pensar en el usuario, por supuesto. La competencia bien entendida beneficia al usuario, por supuesto. Es bueno que las VTC hayan hecho, por ejemplo, que el taxi se actualice con la aplicación MyTaxi que yo utilizo y que funciona genial, maravilloso. Pero todo eso no puede servir para amparar, por ejemplo, el fraude laboral masivo que a través de la falsa economía colaborativa está proliferando, por favor, condiciones de trabajo reales, es decir, si hay ajenidad, si hay dependencia, contrato laboral, tuición, no contrato mercantil, no falsos autónomos, porque eso es fraude laboral, que se paguen los impuestos a poder ser en España, es decir, que no se encubra tampoco un tipo de fraude fiscal vía esta falsa economía colaborativa, y por otro lado, mismas normas, mismas reglas y mismos controles para todos, y a partir de ahí estaremos en el ámbito de la competencia, si no estamos en el ámbito de la piratería. Yo estoy a favor de la competencia, no de la piratería y no de las de regulación. Hay economistas liberales, ¿no?, como Juan Ramón Rayo, es decir, que desaparezcan las licencias, que cada uno con nuestros coches podamos hacer, bueno, eso, he estado estas navidades en Perú, eso ocurre, ¿no?, en Lima, en Cuzco, efectivamente, la desregulación absoluta la hizo el gobierno de Fujimori. Bueno, ¿qué ha provocado eso, por ejemplo, en Perú? Pues la inseguridad más absoluta. No puedes coger un taxi sabiendo a dónde, es decir, no hay ningún tipo de control. Es decir, te pueden secuestrar. O sea, el futuro del transporte no es la desregulación absoluta, porque es la ley de la selva. Es decir, competencia, pero regulada, por favor. Pero en España, es decir, lo que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué tenemos este problema? Y el problema no es más que uno. El problema es que ha aparecido un tipo de vehículo y un tipo de servicio que el usuario, cuando lo ha probado, dice, anda, si por el mismo precio me dan una botellita de agua, anda, si me abren la puerta, anda, si está limpio, anda, si el conductor va adecuadamente vestido. Entonces, como decía el anuncio, busca, compara y entonces decide coger un coche de VTC en vez de coger un taxi. Yo he usado muchísimo el taxi, también los VTCs, y verdaderamente ha habido veces que en los taxis dejaban mucho por desear, la calidad del servicio que estaban dando, de imagen, de atención, de servicio, de amabilidad, etcétera, etcétera. Yo soy un firme defensor del taxi. Hay una ley, es 1:30. Esta es una ley. Por cada 30 taxis, un VTC. Un VTC. Y un VTC que además tiene que tener una actividad determinada y normada. Es decir, no puede, tiene que estar en un punto de referencia y tiene que asistir a una recogida concertada. No puede estar viajando por la calle y con ese viaje por la calle enganchar una plataforma y meterse. Eso lo respetan. Los VTCs acuden bajo demanda, por llamada de la aplicación. Tienen que estar en un punto. Ya, pero no les puede parar nadie por la calle. Pero lo que dice la ley es que tiene que estar en un punto de referencia parados de donde se concierta el viaje y allí van a la llamada concertada. Ellos están viajando y según la proximidad se acercan o no se acercan, no pueden pararos por la calle, pero hay 1:30. Y esta ley es una ley clara, es una ley con la cual miles de españoles se comprometieron en un negocio que se llamaba el taxi, que muchos saliendo del desempleo con sus indemnizaciones compraban una licencia, viendo en eso una posibilidad de salir adelante ellos y sus familias.
Y con esas reglas entraron. Lo que no se le puede hacer al sector del taxi es cambiar las reglas a la mitad del partido. Eso era un corralito. Porque, pregunto, será lo que tú quieras, pero era una regla que estaba. Era una regla que estaba. En cuanto al tema de la precariedad laboral, ¿qué pasa? ¿Que en los Uber no hay precariedad laboral? Más. Por eso, más o sea, cuidado, es lo que cuidado, más precariedad. Cuidado, más precariedad puede haber todavía que en el taxi. Abuso, fraude laboral. O sea, puede haber más precariedad que en el taxi. Entonces, para mí, tiene que existir el VTC. Era los gran turismo de toda la vida. El monopolio es el ideal. Los grandes. No. Uber y Cabify Yo tengo que decir que, para mí, lo que sea ideal es que el taxi, y en esto comparto con Guillermo, que no sirva de precedente, Guillermo, en el cual tiene que haber un sistema de regularización del transporte público, porque tiene un componente social y de seguridad muy importante que no se puede dejar al libre albedrío. Es decir, nosotros queremos, cuando nuestras hijas vuelvan a casa montadas en un vehículo que tengamos la seguridad absoluta, que es un vehículo que cumple con una serie de normativas, que está regulado, que está normado y que va a traer a mi casa a esa mi hija o a ese mi hijo o a quien fuera. Eso no es un mito ahora mismo. No es un mito, no debe serlo. No es un mito ahora mismo. Tú no eso. Puedes pedirle a un taxista que esté trabajando con un taxímetro que está arreglado y que está precintado, y de otra parte que los otros puedan prevalecerse en determinados momentos, que no se puede prevalecer el taxista porque tiene la carrera al mismo precio en cualquier momento y en cualquier sitio, y el otro, sin embargo, pueda jugar con una ventaja que es: no tengo reglamentado mi tarifaje, mientras que tú sí lo tienes y yo juego con el tarifaje en virtud de cómo me corresponde, o sea, cómo es la oferta y la demanda. Rafael, el taxímetro te da seguridad del conductor. No. Lo que estás diciendo, que el taxímetro... Lo que estoy diciendo es que el conductor... Los extremos se tocan. No, vamos a ver. Dejad de acabar, a ver. Vamos a ver. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Vamos a ver. Tú no puedes permitir que un señor esté ajustado a un taxímetro, ¿vale?, que le obliga a cobrar 30 euros aeropuerto dentro de la M30, y un señor que hace el mismo servicio pueda cobrar 18 o 20. Claro. Esto no es justo, porque lo que tú tienes que dejar al taxista es decir: no, oiga, negociar con el taxista, ¿cuánto me cuesta ir a mi casa? Porque ahí el taxista tendrá la oportunidad de ajustar su tarifa y ajustarla a las de la VTC, ¿vale? Pero lo que tú no puedes hacer es permitirles a uno la regla de que tienen que estar horquillados y encajonados por el taxímetro, ¿de acuerdo? Horquillados y encajonados por la licencia, la renovación, la renovación anual, anual. Los de Madrid, los taxis de Madrid, no pueden salir si no hacen fuera de la Comunidad de Madrid, si no hacen una solicitud de licencia anualmente, que les puede ser aprobada y les cuesta. El VTC no. El VTC te puede llevar a cualquier sitio sin pagar absolutamente nada. Por lo tanto, si queremos jugar, tenemos que jugar todos con las mismas reglas. Todos. Y en ese momento, cuando jugamos con todas las mismas reglas, entonces comparto que te pongan el agua, que te abran la puerta, que te den el taxi limpio. Y si no, tiras a otro. Pero lo que no puedes hacer es ponerles a una situación distinta de manera tan injusta. Eso es manifiestamente injusto. Eso es la competencia, Manuel. Es decir, no, pero yo la conclusión que saco es que el taxímetro da seguridad al conductor. Si esto no es extremo, mira, o sea, el VTC, si tú dices el taxímetro, no, yo no he hecho esto. Yo no he hecho esto. Claro, ha dicho que los conductores te dan seguridad a tu hija cuando lo lleva. Y el de VTC no. El del VTC no. No he dicho esto. No, pero está claro, son cosas distintas. Una cosa es la seguridad, la integridad del viajero, y otra la seguridad jurídica de lo que te cobran. A ver, pero estaba Guillermo. Manuel decía, los extremos se tocan. No, yo con Rafael tengo enormes discrepancias, y él lo sabe en casi todo. Y Alternativa Española me parece un partido muy criticable en muchísimas cosas. No, lo mismo que a mí, Plataforma Ahora, por supuesto. Y nos hemos peleado en buena lid. Pero vamos al tema. Dejaros de lo que hacéis habitualmente y centraros en el tema, anda. En este tema concreto, lo que está planteando Rafael no es ningún extremo. Es decir, lo que es extremo es un neoliberalismo desregulacionista, que es lo que estás planteando. Es decir, si por 30 euros efectivamente está tasado el viaje a Barajas del taxi, bueno, desregulemos ese precio y permitamos que compitan en buena lid y con las mismas normas. Es decir, tú lo sabes perfectamente si eres jurista. Es decir, la competencia lo que no puede ser es una competencia asimétrica y con diferentes reglas, porque entonces no es competencia. Pero, Guillermo, entonces es piratería. Si las tarifas se subían todos los años por el ayuntamiento, de una manera, si te parece negociación, que no tenía Uber una razón. pueda llevar a una persona a Barajas por 18 euros, no siempre 30. aparecerá una persona que lo pueda hacer por 12 y por 10, y esa es la
dialéctica y la dinámica. Y hay algo que subyace a todo esto, y es la precarización absoluta del mercado laboral. Está bien pensar en el usuario, yo también soy usuario. El monopolio, Cabify y Uber son monopolios. Si se quiere abrir a la competencia, que se abra a la competencia, pero lo que permite la libertad es la ley. Es lo que garantiza, es el dique frente a las arbitrariedades. Es decir, esa idea caricaturesca de la libertad neoliberal, es decir, el mercado absolutamente desregulado, no es libertad, es ley de la selva, es ley de la selva, mismas normas, mismos controles, mismos impuestos, mismas reglas. Este sector, el sector tiene que evolucionar, igual que han evolucionado otros sectores. Llegó el de las grandes superficies. Llegó el de las grandes superficies y el pequeño comercio, pero mismas normas. Aquel que evolucionó, perduró. Aquel que no evolucionó, desapareció. Y aquí el taxi, que ha tenido durante muchos años el monopolio del servicio, tiene que evolucionar. Y lo que tiene que pensar... Que estamos hablando de un monopolio que es un monopolio de decenas, o sea, de miles de vehículos reglados en que tienen que dejar de trabajar un día. Los VTC no. Y ellos por narices tienen que dejar de trabajar un día. Ellos tienen que ajustarse a un taxi. Tú te coges mañana un Uber desde Avenida América al aeropuerto y te cuesta en torno a 9-10 euros. Te lo coges en un taxi y te tiene que cobrar 30. Claro. Esto no es justo, ¿verdad que no? No tiene sentido. Porque el taxista por 9 euros lo puede hacer como lo puede hacer la VTC. Exactamente igual. Sí, pero no puede hacerlo. No le dejan hacerlo. Pero hay taxis. Le sancionan si lo hace. No, pero si ellos han presionado para que suban las tarifas. No, pero presionaban las negociaciones. Segundo. ¿Verdad que los Uber pueden trabajar 24 horas al día? ¿Y el taxi? No, sí. Hay unos controles, una regulación. No, de conductores. El taxi ¿Cambian de conductor? No, pero el vehículo está parado. No, pero detrás cuando es una L, ese día, ese vehículo... Pero la VTC no. Y un día de la VTC no. La VTC no. Y un día por 52 son 52 días, que es un mes de salario. Por 52 semanas, ¿eh? Pero os pregunto. ¿Sabes que además en verano, solamente con esto termino, tiene que cogerse 15 días obligatoriamente? Sí. 15 días. Explícame, los de VTC no. Y ese coche tiene que estar parado 15 días. Manuel y Ramón, vamos a ver. La solución para el mercado del transporte, por ejemplo, sería que no hubiera ningún tipo de regulación que controlara un descanso preceptivo y obligatorio para el conductor. ¿Pensáis que ese es el sistema? La desregulación absoluta. No, pregunto. Eso dices tú que es una caricatura. Pregunto. Lo que estábamos diciendo es que tiene que haber más operadores y no solamente los taxistas Uber y Cabify, a los que habían llegado. Uber y Cabify son dos monopolios. Los taxistas habían llegado a un monopolio que hacían lo que querían, que daban más servicio. Pero con las mismas normas y eso no se puede reglas, permitir. No se puede permitir. Pero estamos de acuerdo. Y tú en cambio estás haciendo una caricatura y eso no es. Si tenemos un accidente en Cabify, un usuario no tiene contratado ningún tipo de seguro que es inherente al transporte de taxi. El taxímetro famoso, ellos presionaban para subir las tarifas. Mismas normas. Y es un escándalo que vale 15 y te lo cobren por 30. Ese es el escándalo. El seguro de accidentes, ¿no? El seguro de accidentes yo quiero aclarar mi postura. La uberización de la economía no es la solución. Para mí, la postura es muy clara. Yo estaría y compartiría la liberalización del sector siempre y cuando pasaran dos cosas. Una, que las reglas fueran exactamente igual para todos, o sea, todos exactamente estuvieran igual de regulados. Si para el taxi un día, para el Uber un día. Si para 15 días, 15 días. Y además, que aquellos que han hecho unas inversiones, que realmente han comprometido su patrimonio y han hipotecado sus casas, esta gente tuviera de alguna forma un cierto resarcimiento, porque es como cuando se rescata por parte de la administración una concesión. Hay que indemnizar por el rescate. Pero si como ustedes ven, el tema es lo suficientemente controvertido como para que cada uno tenga su opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen razón los taxistas? ¿Tienen razón los conductores de VTC? Veremos. Presumiblemente mañana el Consejo de Ministros tomará una determinación para establecer la regulación. Veremos en qué acaba toda esta historia. En fin, se nos va el tiempo, así que señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Don Rafael López Dieguez, un placer, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Guillermo del Valle. Un placer. Veo que usted disfruta enormemente con don Rafael López Dieguez. Tenemos que juntarnos más a menudo. Nos peleamos mucho, la verdad. La verdad es que sí, pero es muy interesante esa confrontación es una pelea de puntos sana, de vista. En buena lid. Claro que sí. Gracias, Ramón Molinari, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y gracias también, Manuel Bernaldez, por habernos acompañado. En fin, gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. Nos vamos, pero no se vayan muy lejos, porque les dejamos con la película. Esta noche tenemos un western, El ahorcado, un pistolero al que ahorcan, pero mire por dónde. Resulta que la ejecución no sale bien y sale
y vivo. Resulta que ante el vacío legal deciden decretar que está oficialmente muerto, pero ponerle en libertad. Se irá rápidamente del pueblo, pero se encontrará con unas personas que no esperaba encontrarse, la viuda y el huérfano de su última víctima, nada menos. En fin, que disfruten de este western. Nosotros les esperamos mañana aquí, en Los Intocables.